was built to break off the handle. How'd we get to this place? We're leaving everything behind for new and exciting feelings, but I won't leave you. Will everything we know be lost and changed for something new? Only time will tell, but I'll be holding you. 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 Let's slow down. I wanna live right now. I'm not worried, thinking about tomorrow. I'm feeling everything I need from you. It's all I believe in. I know you feel it too. Will everything we know change for something new? Only time will tell, but I'll be holding you. I'll be holding you. Perfecto, creo que ahora sí se escucha. Anda, ¿cómo están todos? Bienvenidos una vez más a Curiel Dev, gente. Eh, quiero darle la bienvenida a todos una vez más. Quiero disculparme un poco porque estuve fuera estos últimos días debido a muchos compromisos personales, otros de familia y de trabajo, obviamente. Entonces, nada, aquí estamos para entregar un poco de contenido free para el que quiera aprender un poco de programación con .NET y C Sharp. Nada, antes que nada quiero dar algunas noticias. Tuve aniversario de bodas estos días. Este es mi regalo de bodas de parte de mi esposa, mi sagrada esposa. Es parte de un combo que ella me regaló de la Leyenda de Zelda, pues soy fanático full de la Leyenda de Zelda. Entonces, nada, gente, bienvenidos a todos y quisiera comenzar ahora mismo hablando un poco de lo que vamos a hacer hoy. Hoy prácticamente lo que haremos es trabajar un poco o explicar un poco lo que yo hice con el reto de MauroDev, que aunque si bien lo comencé haciendo live, por lo mismo que mencioné a la introducción, me fue imposible concluirlo en línea y prácticamente voy a explicar un poco qué fue lo que hice. Entonces voy a pasar a la pantalla de developer, así que vamos allá. Bueno, básicamente esta es la aplicación ya construida. Como recordarán, el reto de MauroDev consistía en una quiz app. Prácticamente eso fue lo que hice. Es una quiz app que la voy a ejecutar. Implicaba tener un pool de 10 preguntas. Esas 10 preguntas iban en contra del reloj, un contador de 30 segundos. Y tenía que, al final, si la pregunta era contestada, debía indicar cuál era la respuesta correcta y las respuestas que estaban incorrectas. Y en caso de que el tiempo se terminara, igual. El puntaje iba a ser en base a la diferencia de segundos que quedaban para completar la pregunta. Entonces eso fue básicamente lo que se hizo. Y aquí más o menos la voy a presentar. Aquí va subiendo. La hice con un concepto de PWA y ya está disponible en Netlify. Entonces prácticamente yo creo que
se puede comenzar a trabajar, o quien quiera utilizarla la puede utilizar sin ningún tipo de problemas. Yo utilicé un API pública, que es el API es el Open Trivia API, que está en inglés, y obviamente por esa razón mantuve la aplicación en ese mismo idioma. Básicamente aquí solamente tenemos dos opciones, que es el leaderboard, que aquí utiliza local storage para guardar la puntuación. Y aquí básicamente empieza la aplicación. Si se escucha, tiene sonido por debajo. Voy a apagar un poco el sonido que tengo acá para ver si se escucha. Entonces aquí tenemos la aplicación ejecutándose. Aquí yo puedo poner mi nombre y empezar el quiz. Aquí tengo la opción de poder seleccionar cualquier categoría, porque precisamente esto lo trae el API. Aquí prácticamente yo voy a seleccionar, por ejemplo, esta de General Knowledge, y aquí tengo mi contador de preguntas. Aquí tengo mi contador contra el tiempo, y aquí tengo las preguntas básicamente que debería estarla contestando en línea. Aquí, por ejemplo, si contesto esta, me dice que falló. Cada vez que voy pasando o contestando las preguntas, me va dejando un comentario arriba. Por ejemplo, aquí me deja un comentario en verde, y así sucesivamente. Entonces al final la aplicación se mueve bastante bien. Ya yo la publiqué, hice mi PR al repositorio de Bryce Moore para presentarla ahora a fin de mes, como parte de sus live, como reto mensual. Entonces vamos a explicar un poco cómo fue que se hizo, y en ese contexto que nos vamos a mover. Entonces, entendido esto, vamos a pasar un poco, vamos a volver aquí a Preso, explicar un poco qué fue lo que se hizo con esta aplicación. Como mencioné, la hice en Blazor, y es una aplicación con un concepto de PWA. El backend obviamente es provisto por un API pública, pero en este caso lo importante a destacar aquí es que yo solamente manejo tres páginas principales. Estas dos que están aquí arriba son páginas que vienen por defecto en la plantilla de .NET. Yo las dejé, al final no me causan ningún problema, pero con la que yo trabajé fue básicamente con esta de Index. Aquí, como verán, esto es un botón el botón que vieron al inicio, es un botón CSS, es un botón que lo conseguí en CodePen. Luego voy a dejar el enlace por algún lado, y utilizar ese mismo formato. Aquí básicamente lo único que hago es pasar al componente de Master Page, que es esta página que está acá, y eso es lo único que hace. Entonces Master Page en sí es prácticamente la que hace toda la interacción. Aquí yo tengo unas variables booleanas que lo que hacen es controlarme el flujo de la página. En este caso, yo en Blazor tengo la posibilidad de, en el mismo cuerpo del componente, programar con C#. Entonces aquí yo tengo unos métodos ya predefinidos. Este método onInitialize es parte del ciclo de vida de .NET para aplicaciones Blazor, y aquí básicamente lo que estoy haciendo es creándome un método que lo que hace es inicializarme una clase que se llama QuizGame. Esta clase se llama QuizGame. Básicamente es simple, lo único que hace es recibir un parámetro a través de una inyección, que es el player name, y el player name lo utilizo como una variable privada, como un campo privado dentro de la clase. Y dentro de la clase lo que hago es que mando a instanciar esta clase que se llama Scoreboard Model, que prácticamente es esta que está acá, Scoreboard Model, que las únicas propiedades que tiene son prácticamente la llave, que es el Game ID, que es generado a través de un GUID ID, el player name, el actual score y el accumulated score, que se utiliza al final cuando voy a grabar en el local storage. Entonces, ya entendido eso, lo que hago acá en Master Page es, o dentro de la clase QuizGame, mandar a crearme un objeto, un nuevo scoreboard con el player que está en ese momento. O sea, aquí yo inicializo mis valores y fenomenal. O sea, yo al final lo que hago es que devuelvo el mismo modelo ya inicializado. Luego acá ya tengo un método que se llama Increment Score, que eso lo vamos a utilizar más adelante, que lo único que hace es recibir como parámetro el nuevo score según vaya aumentando dentro del juego, y nuevamente recibo el modelo.
Ya aquí lo único que hago es aumentar el valor del actual score y lo voy guardando en el modelo y retorno el score correspondiente. Entonces, aquí en Master Game Page, lo único que yo hago es lo siguiente, y es que ya una vez inicializado el juego, pues ya lo primero que hago es presentar mi componente de player. El player component es simple, aquí lo voy a buscar, player component, aquí está. Lo único que hace este componente es, tiene un formulario que lo que tiene es un event callback, que lo que hace es que me llama a este método o click, que lo utilizo del lado del Game Master Page. Entonces aquí yo lo que hago básicamente es que se lo mando como una propiedad on value submit para que él me evalúe el valor del formulario. Y aquí yo tengo algunas propiedades, en un input text que lo único que hace es recibirme el valor del player. Entonces aquí obviamente yo tengo un botón, lo único que hace es permitirme el submit de ese on value submit que yo hago acá con este evento. Entonces ese evento on click que está acá, yo lo manejo acá vamos a buscarlo. Una vez yo hago el click, presento acá el formulario. Y el formulario en sí ya se encarga de ejecutar el componente correspondiente con este método que ya está, tiene un binding básicamente al event callback que yo estoy utilizando del otro lado del componente. Y yo mando el scoreboard model como parámetro adicional. Entonces, en este caso, vamos a buscarlo. Arriba. Perfecto, este es el método. Lo único que hace es el campo que yo estoy utilizando para evaluar si las categorías son visibles o no. Esto es un campo booleano. Lo único que hace es ocultar la categoría en caso de y presentar el box, el componente de player. Eso es lo que hace. Y recibir e inicializar el campo de player name. O sea, eso hasta ahí es simple. Entonces, como verán, esto es una sucesión de componentes. Yo me hice algunos componentes, por ejemplo, el category, que lo único que hace es, vamos a buscarlo. Este category maneja una lista y esa lista lo que hace es que se conecta al endpoint del API para tomar todas las categorías que yo tengo puestas en el formulario de captura de las categorías. Entonces, en ese caso, básicamente yo lo que hago es que deserializo el objeto JSON que me retorna, que es un objeto bastante grande, y de aquí, con lo único que yo me quedo es con el trivia categories. Entonces, aquí result, ¿qué fue lo que yo hice? En result, yo tengo acá un modelo que lo único que hace acá en response mode. Response mode, lo único que hace es única y exclusivamente recibirme el valor de la respuesta. El API de OpenTrivia, de hecho, lo puedo buscar por acá. Lo único que hace es retornarme un valor 0 o diferente de 0 en caso de que la llamada haya sido ejecutada sin ningún tipo de problemas. Y luego me retorna un arreglo con el resultado. Entonces, vamos a ver, yo creo que tengo acá en Postman algún ejemplo para que se entienda un poco mejor. Vamos a ver si se ve acá Postman. Exacto. Esto es lo que me retorna. Aquí yo estoy haciendo una llamada. Aquí básicamente esto es lo que me retorna. Como verán, se retorna un valor 0, que es el valor de la respuesta, y el resultado que viene ya dentro de un arreglo. Ese arreglo yo lo descompongo en otro modelo básicamente. Y al final el modelo de categoría o el modelo de respuesta lo que tiene es otro arreglo con las preguntas o con las respuestas incorrectas, porque la respuesta correcta ya viene como un campo dentro de la respuesta JSON. Entonces, para entender esto un poco mejor, como verán, aquí yo tengo un modelo de resultado, que es este modelo de resultado que está acá. Como verán, son los mismos campos que vimos en la respuesta JSON. Y acá, básicamente, yo tengo un arreglo de string que lo único que hace es capturarme la lista
de las respuestas incorrectas que vienen en el mensaje JSON. Hasta ahí yo creo que vamos un poquito más entendiendo cómo es que esto funciona. Entonces, acá en categoría, pues yo lo que hago prácticamente es poblar ese modelo. Ese modelo en sí mismo, lo que yo lo utilizo ya para, una vez yo selecciono con este método que tengo acá, es un método asíncrono, yo lo único que hago es que ya yo recibo o yo me genero un nuevo modelo de categoría con el ID y el category name, porque lo único que a mí me interesa es en este momento, como se vio, presentar la lista de categorías que tiene la aplicación. Eso es lo único que me interesa, y obviamente el ID, porque es lo único que voy a utilizar en la siguiente llamada. Entonces, acá yo lo que hago es que ya yo me estoy llenando el category response y con eso es suficiente. Entonces, una vez hecho esto, ya acá con las interacciones, yo lo que hago es llamar al componente de questions. En el componente de questions yo recibo como vamos a abrirlo acá, questions. Acá está question. Este componente es algo grande porque es el que prácticamente controla el juego, es el que controla básicamente el flujo en cómo yo voy interactuando con las preguntas. Y básicamente aquí lo que hago es que yo recibo un scoreboard como modelo, un category model, porque me interesa tomar el valor que capturé en la lista, y hago un event callback de si el juego termina. En este caso, devolviendo un scoreboard model. Aquí ya yo tengo un sinfín de métodos que los utilizo básicamente para interactuar con el programa, pero básicamente lo que hago es hacer lo mismo. Yo llamo el endpoint correspondiente al API, le mando el tamaño que yo quiero, en este caso son 10 preguntas solamente, y aquí la categoría que yo seleccioné en la lista principal. Entonces, en este caso, yo tengo un parámetro establecido que viene en el API. Yo puedo seleccionar o si quiero preguntas de selección múltiple o si quiero preguntas también de falso verdadero. Yo excluí las de falso verdadero y solamente me quedé con selección múltiple, que para fines de Monkey Pool eso era lo que importaba. Entonces, ¿qué yo hago? Acá, yo nueva vez vuelvo acá. Yo lo que hago es que me creo una lista y esa lista yo la lleno con esta respuesta JSON basado en la categoría y todas las respuestas a la pregunta que estoy seleccionando en el momento. Entonces, eso es lo que yo hago aquí. Yo tengo una lista, se llama question list, y en este caso yo lo que hago es que las respuestas las desconfiguro, más bien las desorganizo para que no salgan en el mismo orden que tiene la respuesta, porque al final, cuando tú llenas una lista, esa lista lo que hace es que se va generando de forma secuencial a medida que los elementos van apareciendo. Entonces, en este caso, una vez ya yo tengo los elementos, yo lo que hago es que los desordeno para que entonces cuando presente la pregunta, con sus respuestas salgan desordenadas. Es básicamente lo que hago acá arriba. Arriba, en este wrapper que yo tengo acá. Aquí, déjame ver. Aquí es donde yo hago el tema de las preguntas. Entonces, básicamente yo tengo esta lista. Esta lista lo que hace, ya esto es HTML y CSS. Yo estoy utilizando este. Hey Nerjar, ¿cómo estás, amigo? ¿Todo bien? ¿Cómo te sientes? Estaba explicando aquí cómo resolví el reto de MauroDev. Estoy explicando un poco el componente de questions y básicamente cómo fue que lo configuré. Entonces explicaba que acá yo tengo una lista que donde yo pongo o básicamente la lleno con las 10 preguntas que yo voy a presentar en el momento, que pueden ser 10 preguntas aleatorias, porque al final yo estoy utilizando un API pública que me devuelve un montón de preguntas y me la devuelve ya de forma aleatoria. O sea que para lo que yo quería estaba más que bien. Entonces aquí yo lo que hago es que evalúo obviamente la pregunta y aquí yo presento, yo tengo la pregunta, si es la pregunta, si aquí, volviendo acá a la respuesta, vamos para que se entienda un poco. El arreglo JSON me devuelve la pregunta, que es esta que está acá arriba, me devuelve
su respuesta correcta y las respuestas incorrectas. Entonces yo definitivamente tenía que tener dos listas. Una que me llenara esto en base al modelo que yo presenté acá, que es el response, que es el result model, donde yo tengo un arreglo de string, que es donde yo guardo todas las respuestas. Y una vez ya yo tengo esta lista con estas 4 respuestas, para el reto solamente se pedían 3 respuestas, no 4. Entonces yo lo que hice fue que excluí una de forma arbitraria y me quedé con 3, que son 2 incorrectas, cualquiera de las que salgan, y la correcta. La meto en una lista y la desordeno para que en ese momento cada pregunta que vaya apareciendo en pantalla pues salga y el usuario no puede interpretar cuál va a ser la siguiente respuesta correcta. Entonces eso es básicamente lo que hago en el componente de questions. Entonces yo ya manejo unas etiquetas de colores utilizando boosters y le voy dando los colores característicos que se ven en la aplicación. Entonces, para el tema del contador que yo hice, yo tengo acá una variable pública, una propiedad pública, perdón, que es para manejar yo tengo acá un componente que es el scoreboard. El scoreboard lo único que hace es recibirme el actual score. Eso es lo único que hace, como una propiedad pública. Ahora, ese score, ¿cómo yo lo lleno? Yo tengo acá abajo un método que vamos a acá abajo en Navigation Next. Aquí, perfecto. No, acá en Start Countdown. Si vieron la aplicación ejecutándose, verán que hay un countdown ejecutándose debajo del pool de respuestas. Esto yo lo que estoy utilizando es el timer convencional que viene con .NET. Y dentro de ese timer lo que hago es que tengo una propiedad count que lo que hace es que evalúa si el count es mayor que 0. En este caso yo lo que hago es que lo voy disminuyendo y a la vez le voy diciendo al componente que se refresque. Este invoke async state has change que yo tengo acá, lo único que hace o su única función dentro del ciclo de vida del componente de Blazor es decirle al componente que algo sucedió para que ese componente se refresque automáticamente. El que viene de WinForm o de WebForm sabe que anteriormente nosotros teníamos algo que era el postback, que eso era lo que obligaba al formulario a hacerlo. Como esto es un SPA, ya eso no es necesario, sino que le estamos diciendo al componente como parte de su ciclo de vida que con este método estándar que ya viene dentro de Blazor, interprete que hubo un cambio a nivel del componente y eso se muestra al usuario. Pues aquí lo que hago es que tengo otra propiedad que lo que hace es evaluar si el componente o si el counter ya está en 0. Si el componente ya está en 0, es lo que hace que finaliza, me le manda a decir a la pantalla que ya la respuesta finalizó y yo tengo otra versión de la lista de preguntas y respuestas ya preparada para que cuando reciba esta propiedad de counter in 0, pues ya él me muestre cuál era la respuesta correcta en pantalla y obviamente no manda a cargar ningún puntaje dentro del scoreboard. Aquí en Navigation Next, esto es un método que yo lo utilizo para el botón de próxima pregunta. Entonces lo que hace es que yo navego la lista a través de su índice. Entonces yo lo que hago es que voy capturando en qué índice me quedé y en base a eso lo voy aumentando y me voy moviendo del 0 al 9, porque los arreglos en este caso o las listas empiezan en 0 con índice 0 y me muevo hasta el final. Y cada vez que me muevo, lo que hago es que aumento el índice para la siguiente pregunta, busco en la lista correspondiente, paro el contador, reseteo el contador nueva vez a 30 y aquí ya todas las propiedades que estoy utilizando para el flujo de la aplicación las voy cambiando a verdadero o falso según sea el comportamiento. Entonces, al final yo tengo dos campos adicionales, que es el actual index y el leaks index. Lo único que hace esa evaluación ahí es evaluar en qué índice yo estoy parado. Si es el último índice, en lugar de que me salga próxima pregunta,
en el botón, lo que me va a salir es un botón indicándome en quiz. Y eso lo que va a hacer es que me va a llevar al final de la pantalla donde ya yo voy a poder irme al leaderboard y aquí marcar esta propiedad como que el juego ya finalizó. Entonces, no es algo complicado si se ve desde un punto de vista y se entiende bien el flujo en el que debe suceder el juego de quiz. Pero para mí fue todo un buen ejercicio porque realmente estos retos de Morodev lo que hacen es ayudarnos a practicar un poco este tipo de conceptos. El hecho de que yo haya decidido hacerlo con un API, lo que me ayudó fue a darle un poquito de versatilidad porque vi otras personas que lo hicieron creando ellos mismos el pool de preguntas. Entonces, al final, como se haga, es más que suficiente y al final el objetivo se logra. Entonces, basado en esto, aquí yo tengo otra lista o un pool de mensajes que lo que hago es que lo meto en una lista de string, que son los mensajes que ustedes iban viendo cada vez que yo seleccionaba una pregunta, que iban cambiando. Entonces, ya la aplicación está publicada en Netlify. La voy a mostrar aquí. Aquí está en Netlify. Es un PWA, como dije. Aquí si la minimizo se puede ver. Y aquí yo puedo comenzar el juego y prácticamente interactuar. Por ejemplo, si yo selecciono otra categoría, que era lo que estaba explicando, voy aquí a, por ejemplo, cómics. Y aquí yo tengo, por ejemplo, ¿quién es Batman? Bruce Wayne. Y me van mostrando los mensajes arriba a medida que me voy moviendo. Entonces, aquí yo, si contesto mal, si el contador finaliza, vamos a esperar que el contador finalice, porque al final, en este caso, lo que quiero demostrar es qué pasa cuando el contador pasa o va disminuyendo y se está acercando casi al final. Él tiene un efecto que yo utilicé un poco la imaginación para darle un poco de vida a la aplicación. Ahí veo esta imagen de cambio. Entonces, cuando finaliza el contador, como yo expliqué, yo tengo un método que lo que hace es evaluar si el contador es 0, y si es 0 yo le mando a decir al componente que la respuesta ya fue contestada y me muestra el resultado en pantalla, y así sucesivamente. Entonces yo voy marcando, básicamente esto es lo que voy haciendo. Ahí contesté. Ahí vieron el quiz y aquí me manda al leaderboard o a generar un nuevo quiz. Aquí ya yo tengo todas mis pruebas. Entonces, en esencia, esa es la aplicación. Está disponible. Voy a dejar el enlace en mis redes para que el que quiera utilizarla lo pueda utilizar. Es un juego bastante divertido. Entonces, ya habiendo entendido esto, este live va a ser un poco corto hoy. Va a ser escasamente de 1 hora. Por temas todavía que tengo que resolver de este lado. Pero la idea era mostrar cómo fue que yo resolví el reto de Morodev y hablar un poco del próximo proyecto que voy a estar trabajando acá en live. Entonces, mucha gente se me ha acercado y me ha pedido realizar una aplicación de freelance. Porque mucha gente no sabe o están recién iniciando en el mundo de la programación y no han tenido experiencias manejando clientes, no saben cómo calcularles horas de trabajo o cómo cotizar un proyecto. Entonces, yo quiero dejar una pequeña cuota con esto. Y para eso, yo lo que pienso hacer es algo como esto. Yo tengo acá una hoja Excel que la utilizo básicamente para cosas personales, pero esto yo lo voy a convertir en una aplicación. O sea, aquí básicamente esta hoja Excel tiene ya algunos valores definidos que lo podemos utilizar para crear un pequeño backend. El backend yo lo voy a hacer con SQL, usando base de datos SQL, y voy a tener una pequeña API en el medio. La parte de frontend todavía no sabemos si la vamos a hacer con Blazor o si la voy a hacer con React, porque estoy haciendo unas tutorías de React que tengo que hacerlas por el trabajo y creo que es una muy buena oportunidad
para probar la integración de React con un backend de .NET. El backend sí lo voy a hacer con .NET Core. Entonces, aquí esto es sencillo. Aquí, para que se entienda un poco, yo voy a manejar un full set de horas semanales de trabajo. Voy a medir cuántas horas yo trabajé en la semana, cuáles de esas horas fueron horas regulares y cuáles fueron overtime. Entonces, al final, con el total de horas y el balance de las tareas, va a tener también una parte para indicar si fueron, si se trabajó, cuáles horas quedaron fuera de ese arreglo. Pues vamos a poder cotizar o vamos a poder facturarle a un cliente, si queremos, las horas que hemos trabajado. Esto también me puede servir para generar una especie de propuesta de trabajo, porque esto nada más, esto que está acá no se reduce solamente a medir cuántas horas yo tengo. Aquí yo pudiese poner también actividades y esas actividades relacionarlas a un proyecto. Yo puedo decir, por ejemplo, proyecto X, que tiene tantas etapas. Cada etapa, por ejemplo, me puede tomar X cantidad de horas o son X cantidad de actividades. Y esas actividades yo las puedo poner aquí con un estimado de las horas que voy a trabajar. Y yo le pongo mi precio, ya sea en dólares o en la moneda que yo quiera manejar. Le puedo indicar el rango de fecha en el que voy a trabajar, quién lo va a trabajar y quién es mi cliente. Y al final lo que yo quisiera tener es algo como esto. Esto puede ser una factura como puede ser una cotización. En esa cotización lo que yo voy a hacer es tener mi información general como prestador freelance de servicio y voy a tener también los datos de mi cliente. Al final lo que yo voy a hacer es esta hoja, enviársela a un cliente, sea como en formato de cotización o en formato de factura final. Eso son opciones que vamos a dar. Entonces, el proyecto va a consistir en eso. Entonces, hoy lo que yo voy a hacer es comenzar a trabajar un poco en el API con el que vamos a trabajar con esta aplicación. Entonces, sí, ese es el app que me han pedido bastante en Airjet. Entonces, quiero ya como comenzar a hacerla. Voy a iniciar el proyecto aquí. En este caso, yo lo que voy a hacer es ahora cerrar esto. Y como indiqué, vamos a crear un nuevo proyecto. Este proyecto va a ser, vamos a comenzar por el backend. El backend yo como dije, lo voy a hacer con SQL Server Express. Va a tener un API REST en el medio y luego vamos a interactuar con el frontend. El frontend no sé todavía si lo voy a hacer con Blazor o si lo voy a hacer con React, pero la opción la tiraré a votación más adelante. Entonces aquí vamos a comenzar creando el API. Aquí yo lo que voy a hacer es que le voy a poner, o le pondría la aplicación, voy a poner freelance app API, lo voy a poner. Vale, next. Antes de darle, me tomar un poco de agua, señores. Perfecto. Bueno, aquí vamos a crear. Yo no voy a utilizar Docker porque en este caso no. Yo tengo mi propio backend. Ya luego vemos si publicamos o no esta aplicación. Entiendo que sí. Entonces, antes que nada, yo voy a comenzar por acá. Este es mi servidor de SQL. Aquí lo que yo voy a hacer es que me voy a crear una nueva base de datos. Porque vamos a interactuar con SQL aquí. Entonces, a esta base de datos le vamos a poner freelance DB. Así se va a llamar. Y por ahora vamos a dejar vacío. O sea, yo por ahora lo que voy a es a trabajar un poco de con qué voy a hacer el app. Entonces, este app yo lo quiero trabajar un poco con Entity Framework. Y para eso, lo que primero voy a hacer es, vamos a instalar todas mis dependencias. Yo voy acá a Nuggets. ¿Dónde están los Nuggets? Aquí están. Y en Nuggets, lo que yo voy a hacer es, vamos a buscar todos los componentes de Entity Framework que yo necesito. Y yo tengo Entity Framework. Vamos a quitar esto. Esto es todo lo que necesito. Entonces, vamos a comenzar por, obviamente, Entity Framework.
Lo voy a anexar al componente en su última versión, al proyecto. Vamos a utilizar también el designer para que termine de instalar. Vamos acá donde está el designer. Mira, el designer, aquí está. Lo instalamos también. Me voy a instalar también el Component Tools porque este es el que me permite a mí crear las migraciones. Más adelante vamos a ver lo que son las migraciones. En este caso es cuando yo tengo un modelo de datos y eso lo quiero llevar a un modelo relacional. En este caso pasarlo a la base de datos. Con esto que yo lo hago. Instalamos esto. Y luego creo que me falta el Entity Framework de SQL Server. Creo que lo vi por acá. Aquí está. Yo creo que no me falta ninguno. Si me falta, pues a medida que vayamos profundizando, vamos a ver entonces cuál me pide. Ok, ya estamos all set. Vámonos acá al proyecto. Entonces, ¿qué es lo primero que yo quiero hacer? Primero que yo voy a hacer es yo voy a crear un par de carpetas. Porque yo estoy muy habituado a trabajar con el modelo de MVC. En este caso me voy a crear una carpeta de context, que es donde yo voy a tener mi DB context. Me voy a crear también una carpeta de modelos. Me voy a crear otra carpeta de entidades, que no son lo mismo que los modelos. Y me voy a crear una carpeta de servicios. Y me voy a crear una carpeta de helpers para cualquier componente que yo quiera utilizar como ayudante, sea un gestor de correo electrónico, algo por el estilo. Eso lo veremos. Entonces, ok. Pero dentro de esto, aquí lo primero que yo voy a hacer es crearme lo primero que yo voy a hacer es crearme acá un modelo de application users. ¿Por qué? Aquí yo voy a utilizar algo básicamente estándar de .NET, y es que yo me voy a utilizar el componente de identity user. Eso me da a mí la facilidad de poder manejar ya un esquema de interacción con usuarios y seguridad. Yo puedo extremar eso al punto de que yo puedo tener políticas de convención de nombre de usuario y contraseñas, por ejemplo, vigencias. Si yo quiero que, por ejemplo, mi usuario cuando se registre se logue por email, y tenga que confirmar ese correo. También puedo manejar el tema de utilizar tokens de seguridad, pero para tokens, en este caso yo no la voy a poner tan complicada esta API. Todavía lo veo, más adelante lo veremos si queremos ponerle manejo de tokens. En este caso yo utilizo JWT o JSON Web Token, pero en este caso todavía no lo voy a poner tan complejo. Aquí yo lo que voy a hacer es que me voy a crear un modelo de usuario. En este caso, modelo de usuario que se va a llamar application user. Vamos a generarlo, y aquí en application user lo único que voy a hacer es que voy a poner que herede de identity user. Ok, como aquí no lo tengo, aquí yo voy a agregar el namespace correspondiente que ya viene con .NET, y por ahora eso es suficiente. Aquí yo lo que hago es que voy a salvar.
Bien, ya yo tengo mi modelo de usuario, pero ¿qué pasa? Aquí yo me voy a crear el context y esto se va a llamar application DB context. Pues, application DB context. Entonces, en application DB context, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Antes que nada, yo voy a hacer que esto herede de identity DB context, pero que a su vez esto sea del tipo application user, que fue lo que acabo de crear. Y yo voy a incluir el namespace correspondiente. Vamos a agregar este modelo para el application users. Y aquí me está faltando algo. Identity DB context. Usualmente eso pasa cuando falta algo por instalar. Vamos a ver. Creo que me falta un nuggets por instalar. Como que la aplicación. Tengo Entity Framework, Entity Flow Design, Core Tools. Ok, creo que me falta uno. Es Entity Framework. Creo que es el core que me falta. Vamos a ver. Ah, yo creo que ya sé qué es lo que me falta. Me falta la identity. Em, creo que es esta, Identity Core. Debió mandarla a instalar, pero ¿no? Por alguna razón no lo está instalando. Pero vamos a hacerlo a la fuerza. Acá, creo que es esta, using SPNet Core y queremos utilizar identity espérate. El único problema de esto cuando hay que instalar estos nodes.
que el designer está instalado, tal cual. Este es el que me está haciendo ruido. Vamos a quitar esto. Vamos a ver. Vamos a ver. Me está faltando algo, señor. Entonces, vamos a ver. Creo que no está bien aquí. Debería llamarse así. Claro, este es el que me está faltando. El identity. Vamos a instalar. Primero estaba mal escrito. Y segundo, este es el señor. Bien, yo creo que ahora sí. Ahora simple y sencillamente es agregar el namespace. Aquí está. Ya está. Entonces, acá creo que yo voy a hacer. Yo acá en el proyecto tengo este archivo JSON app setting JSON. Y lo que yo voy a hacer es que voy a abrir para poderme comunicar con SQL. Yo lo que voy a abrir es una nueva llave que se va a llamar connection string. Bueno, ya él me la sugiere. Entonces aquí yo lo que voy a hacer es que voy a tener otra llave que se va a llamar default connection. Y esta llave, lo que yo voy a tener acá es mi connection mi connection string de SQL. Aquí yo lo que hago es que me voy a copiar mi connection string, que ya yo lo tengo, y lo coloco acá.
llave genérica. Ok, entonces aquí vamos al SQL. Yo tengo un usuario que ya yo lo utilizo para todos mis proyectos. Aquí yo lo voy a hacer SQL Authentication. Yo lo que voy a que a este usuario API.com, y aquí lo que yo voy a hacer es mapearlo con esta base de datos. En este caso va a ser DBA. Quiero total control de su usuario sobre esta base de datos. Entonces hasta ahí vamos bien. Se va a llamar freelance DB. Vamos a ver que, bueno, asegurarnos de que estamos tomando el mismo nombre. Y aquí tenemos freelance DB. Perfecto. Entonces ahí vamos. Ok, ya tengo mi conexión, tengo todo. Entonces aquí, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Acá, básicamente en el context, lo que yo voy a hacer es que me voy a crear un campo público, una propiedad, perdón, pública. En este caso nada más la quiero con un get, y esto se va a llamar, esto va a ser del tipo iConfiguration, porque yo lo que quiero es ese valor que yo puse en el appsetting.json. Yo lo que voy a hacer es que lo voy a capturar y lo voy a utilizar acá dentro como un servicio. Entonces aquí esta propiedad se va a llamar configuration. Ahí vamos bien. Y ahora en el constructor de la clase, lo que yo voy a hacer es que dbContext, voy a tener un option. En este caso voy a capturar un option para, o voy a utilizar el tipo option, que es básicamente hacer que el mismo constructor utilice los parámetros como base. Entonces en este caso lo que yo quiero es que voy a tener mi dbContext options, acá heredando que sea del tipo application user, pero aquí vamos a ver, aquí vamos a utilizar Entity Framework ya para el tema del context. Y aquí voy a tener options, una expresión lambda. Aquí vamos a abrir llave, no, vamos a hacer aquí un lambda, va copia, coma, estoy recibiéndolo como una inyección. Entonces va a llamar iConfiguration configuration. Entonces aquí yo sí voy a poner base me está faltando acá, me está faltando algo. Go options configuration, okay. Ahora sí, configuration es igual a configuration. Entonces aquí, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Yo voy a tener un método protegido, override, en este caso, que sea, no me devuelva nada, void, y esto se va a llamar on configuration o configuring, voy a llamar. Y vamos a abrirlo aquí adentro, configuring. Ustedes no lo creen, yo estoy medio ciego y no tengo los lentes cerca. Voy a hacer un dbContext option builder acá, y con ese option builder voy a llamar option builder. Perfecto. Entonces option builder lo voy a mandar a que use SQL, y SQL el connection string lo voy a llamar de la configuración, y voy a obtener el get connection string method. Y dentro lo que yo voy a hacer es que voy a poner el nombre, está aquí, del string que yo estoy tomando desde mi archivo JSON.
Entonces, aquí yo tengo un error, vamos a ver. Debería llamarse Options View. Y yo tengo un error, dice que no está implícito. ¿Qué pasa aquí? ¿Quién dice que no? Voy a revisar la aplicación. No lleva nada. Está bien. Application Options. Y esto está bien también. ¿Por qué él dice que yo no puedo utilizarlo como una opción? Porque ahora tengo que venir aquí a donde este señor. En Programs yo tengo que hacer un builder. Voy a cargar el servicio. En este caso, tengo que agregar el DB context. Vamos a agregarlo, el DB context. Y mi DB context será application DB context. Application DB context. Bien. Aquí lo que yo voy a hacer es agregarme la referencia a la application DB context. Vamos bien, me falta algo. Debería ser ahí, pero me falta algo. Vamos a ver. Me falta algo. Las opciones no me están cargando. Y es porque ahora yo tengo que decirle al servicio cuáles son las opciones que voy a cargar. Entonces, en este caso, el builder, vamos a agregar otro servicio. En este caso, vamos a agregar un add identity. Y ese add identity será del tipo application user. Vamos a agregar la referencia. Modelos. Y aquí, identity. Voy a agregar un identity. Así que se llama identity. Role, tengo que agregar la identity. Entonces aquí, entre paréntesis, sí, ya yo puedo poner los options. En este caso, aquí, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Ya ahora yo puedo decirle a mi hijo cuáles son mis opciones. Yo voy a manejar. Yo voy a poner que voy a manejar password y que yo quiero que ese password tenga por default, tenga required length de 10 posiciones. Ese paso lo hace de 10 posiciones máximo. Bien, entonces yo quiero que también, creo que le pase, porque claro, está en contra mío. Password, hacerlo más fácil. Vamos a agregar. Yo quiero que esto sea, se me ocurre que yo no quiero manejar, me falta un poquito aquí. El teclado está gobernando hoy, señores.
¿Eh? Está vivo. Por ninguna razón que lo de yo te pico. No. Ya, yo creo que tengo el Nunlock apagado, ¿será? Sí, no, pero es que yo tenía. Señores, esto es una cosa increíble. Todo aquí adentro. Por eso es que no me está respondiendo hace rato. Programador Machali. Ahora sí. Entonces vamos. Require. No quiero que me requiera. Require digits. En este caso va a ser false. No quiero que. Esto está bien ahí. Entonces me falta aquí al user. Yo no quiero que el user. Yo voy a poner que requiera a unique email. En este caso le voy a poner que es verdadero. Yo lo que quiero aquí es que el usuario cuando se registre, pues tenga que poner su correo como correo único. O sea, que no me pueda registrar más de un correo. O que el mismo correo no sea registrado más de una vez. Eso es lo que yo quiero. Entonces acá me opciona de sign in. Sign in. Bueno. Acá en sign in yo quiero. No quiero que requiera confirmación de email. Voy a poner que eso es false. Y voy a poner también el password. Voy a poner todo lo que es password aquí arriba. Para que no me olviden cosas. Para que no todo como bien agrupadito. Y yo quiero que el password no me requiera valores alfanuméricos. También voy a poner que el password no me requiera uppercase. Uppercase. Quiero que sea falso. Bien. Creo que está bien, muy bien. Yo creo que tengo mis políticas de password bien definidas ahí. Y me está faltando algo. Sí, yo pudiese poner add entity framework for. Y aquí yo lo voy a poner application user. Y sí. ¿Qué me falta? No, no es application user. Application DB contents. Yo creo que tengo mi servicio inicializado. Entonces volvamos al DB. ¿Qué es lo que está pasando aquí?
Claro. Es que no es esto, señores. Bueno, puta, no me dijeron nada. Es esto, lo tengo que poner aquí. La application de context. Ahora sí. Tengo que llamar al constructor por el mismo. Para eso es el base option aquí en este caso. Yo creo que ahí yo tengo mi servicio de enlace a la base de datos sin ningún tipo de problema. Entonces, ¿qué me está faltando aquí? Yo ahora, la base de datos está vacía. Si vemos aquí, no tengo todavía ninguna tabla creada. Las tablas que están son las tablas por default que vienen cuando yo creo una base de datos. Me he excusado, tengo un poco de agua. Entonces aquí, yo quiero hacer lo siguiente. Me voy a crear un migration. Aquí sí vamos a entrar a migration. Para eso fue que yo instalé el Command Tools y el Designer de Entity Frame. Para el tema de los migration. ¿Qué hace un migration? Yo lo que hago es que ese modelo de entidad que yo tengo ya asociado, que es el Identity User, pues básicamente yo quiero ya llevarlo a mi modelo relacional, que es mi base de datos. Para yo hacer eso voy a utilizar el comando .NET. ¿Cuál es el comando, señora? .NET add migrations. Pone help. No me acuerdo bien del comando. Migrations. Ok, ahí. Add migrations. Yo le pongo init. Creo que ahí ya está más que suficiente. Hay algo que me está faltando. Claro. Pues, es que aquí es Entity Framework. Migrations. Add init. Ahora sí. Init es el nombre que yo le estoy poniendo al migration. Ahí debería funcionar sin problema. Estoy diciendo que el working directory. Okay. No vea. Vamos a ver la ayuda de Entity Framework. Me dice Entity Framework. Okay, migrations. Add migration. Lo que quiero. Y yo quiero el nombre del migration. Lo que debería ser ese. Menos que él me diga agregar el project y se va a llamar freelancer. Vale, así. Ah, bueno, ahí está haciendo el build. Era eso. Que tenía que indicar explícitamente cuál era el nombre del proyecto. Entonces vamos a esperar a que genere el migration. Ya cuando genere el migration, vamos a la base de datos a ver cómo se crearon todas esas entidades. Éxito.
Dijeron, pero ¿qué pasa? Aquí falta algo, porque aunque él creó la migración, si aquí se fijan, aquí ya me creó un folder de migrations. Esta es la relación básicamente que él me generó, el modelo que él me generó para ahora hacer la actualización de la base de datos. Pero aquí en base de datos todavía yo no tengo nada. Y yo no tengo ninguna tabla todavía. Y es porque ahora yo tengo que indicarle a Entity Framework que me actualice la base de datos. Y para eso, yo voy a venir aquí, voy acá. Vamos a quitar esto que está acá, Migration, Entity Framework, en este caso es Database Update. Pidiendo lo mismo. Ok, ahí ya me está haciendo la actualización de base de datos. Decimos todos, arriba el diablo, ¿cómo es? Abajo el diablo, arriba Jesús. Iba a decir una incoherencia, señor. Ahí tengo mi récord, ahí dice que hizo todo ya, o sea que vamos a la base de datos ahora, refrescamos. Y aquí tenemos éxito, aquí tenemos todas mis entidades creadas, mi gente. Entonces ahora, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Vamos a hacer un simple query. Porque ahora yo tengo que llenar esa base de datos. Para llenar esa base de datos, yo lo que voy a hacer es que vamos a hacer un from de ASP. De ASP. Que va a users. Voy a users. Ahí no tengo nada todavía. Entonces, ¿qué va? Acá. Bien, ya yo tengo esto creado, pero ¿qué pasa? Ahora yo tengo que interactuar con el controlador. Ahora yo tengo el controlador que viene por default en el API. Yo esto me lo voy a llevar porque no me interesa. Voy a llevar esta clase de forecast porque eso es basura, eso viene en el template. Déjame ver qué otra cosa me tengo que llevar. No tengo más nada, tengo mis entidades. Perfecto. Pero ¿qué pasa? Todavía no voy a crear entidades porque esas entidades, cuando vayamos avanzando, se van a convertir en tablas de la base de datos. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, por ahora, lo único que yo quiero es crearme un pequeño método para crear el usuario. Ahora, ¿cómo yo voy a hacer eso? Eso, yo me voy a crear acá un controller. Sí, acá un controller, mira aquí arriba. Ok, vacío. Vamos a crear un controller. Esto se va a llamar. No quiero usar mejor controller. Se va a llamar User Account Control. Perfecto. Así es que lo voy a llamar. Pero para poder interactuar con ese user account, lo que yo voy a hacer es que me voy a crear un modelo. Debería ser un modelo. ¿Debería o no debería ser un modelo? ¿Qué me sugiere la gente? Vamos a ver. Vamos a ver qué debería ser. Vamos a ver qué debería ser. Debería ser un modelo realmente. Si yo tengo que tener, ¿qué pasa? Esta tabla que está aquí tiene demasiada data. Cuando yo vaya
cuando yo vaya a interactuar, la jefa llamando, cuando yo vaya a interactuar con la tabla, yo no quiero tener que decirle al endpoint del API que me llene todo eso que está ahí. Eso es una locura. Para eso, lo que yo voy es a crearme un modelo que maneje la data básica con la que yo quiero interactuar. Entonces, denme un momentito, señores, que esto sí tengo que contestarlo. La jefa hay que contestarlo, uno no puede decirle que no, señor. Ley de vida. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Vamos, para ir cerrando esto, porque el deber me llama. Vamos a crear un modelo. Este se va a llamar User Account Model. A este User Account Model, lo que yo voy a hacer es que me voy a crear 3 propiedades. 2, 3. Perfecto. Entonces, esta propiedad la voy a manejar como un string. Y esta se va a llamar username. Y aquí me voy a crear otro string. Y este se va a llamar email. Este va a ser mi dato de entrada. Y aquí otro string. Y esto se va a llamar password. Okay, yo tengo mi modelo. Ahora en mi controlador, lo que yo voy a hacer es que vamos al controlador. User account controller. Aquí básicamente lo que esto yo lo voy a, no lo necesito. Me voy a crear el constructor, voy a llamar al constructor. Pero antes del constructor, yo lo que voy a hacer es que voy a inyectar private read only. El user manager. El user manager ya viene con identity. User manager. Y lo que yo voy a hacer es que voy a agregar el namespace correspondiente. Esto viene con identity ya. Y esto va a ser del tipo application user. Bien. Pero aquí tengo que agregar un namespace de modelos. Entonces, esto lo voy a llamar user man. Perfecto. Entonces, voy a crear otro read only también. Y esto lo que va a hacer que me va a voy a usar el sign in man. Bien, entonces esto igual va a ser del tipo application user. Llamar igual sign man. Aquí, vamos, como son campos privados, debería ser así. Bien, entonces por último me voy a agregar el iConfiguration para tener la configuración ahí QAP. Y por si acaso el DB context también. Agregar el context. Voy a llamar context. Ahora vamos a inyectar todo esto, señores. Vamos al user manager. Application user. User manager. Vamos a darle un poco de espacio.
Y también voy a llamar al Signing Manager. Hey, gracias por el follow, Dimitri. Bienvenido a este humilde canal donde explicamos un poco de .NET y hacemos algunos cuantos ejercicios para entretenernos. Ahora mismo lo que estoy haciendo, voy a poner acá en los comandos que hacemos para que te explique un poco qué es lo que estamos desarrollando. Iniciamos el live explicando el reto de MauroDev, que ya estaba resuelto, el de marzo. Lo hicimos con Blazor y ahora estamos haciendo una aplicación de freelance, en este caso para ayudar a los compañeros a calcular horas de trabajo para sus clientes. Ese tipo de cosas es un pequeño aporte que queremos hacer y la estamos haciendo con un pequeño backend. En este caso es en .NET Core. Estamos desarrollando el API, comenzando obviamente con el mecanismo de login para el usuario. Entonces ya interactuamos un poco acá con la base de datos. Yo me utilicé Identity, que viene con .NET, para generar todas las tablas correspondientes a la base de datos, y estoy utilizando Entity Framework para interactuar entre los modelos. Entonces aquí ya lo que le estoy dando es un poco de cuerpo al API. Entonces acá vamos a llamar a los campos. Ahora esto es User Manager. Bueno. User Manager. Entonces él me va a seguir el mismo patrón. Sign in. Manager. Está un poco más lento de la cuenta. Entonces como estamos inyectando, lo que le voy a poner al controlador, estamos inyectando todos estos parámetros, todas estos fields que están acá arriba, lo estamos inyectando. Ahora viene el contexto. Entonces ahora yo creo que estamos, aquí me está faltando algo, y es que en la clase que es del control base, yo tengo que decorarla con la ruta con la que yo voy a manejar mi app. Entonces aquí yo lo que voy a hacer es que la voy a decorar con route. Esto me sirve para yo preestablecer cómo yo quiero llamar a mi API después. Yo tengo por default que yo le llamo API y luego la llamo por el controller, o sea, por el nombre del controller. Quiere decir que cuando yo vaya a llamar mi API en el URL, lo que voy a hacer es pongo la URL correspondiente de mi servidor, seguido de API, / el nombre del controller, que en este caso debe llamarse user account, porque el controller no se usa. Entonces esta es la forma en la que .NET relaciona los controllers. ¿Qué pasa? Que me está faltando algo y yo sí le tengo que poner que esto es un API controller. Perfecto. Entonces aquí debajo, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a crearnos, ya yo inyecté todo esto, yo me voy a crear un método post para yo poder crear el usuario con el modelo que yo acabo de crear, que fue este user account model, este que está aquí. Bien, entonces ahora, antes de crear esto, yo lo que voy a hacer un region para yo llevar cierto orden mental. Yo voy a poner post method. Yo lo que hago es que dentro de ese region, para yo poder llevar un poco de organización con todos los métodos, todo lo que es post lo meto ahí. Después me hago otro region para get y otro para update y otro para delete. Entonces en este caso vamos a comenzar con el post, que yo lo que quiero es crear un usuario. Entonces aquí voy a hacer un método público, será síncrono, voy a interactuar con la base de datos y será un tags, y este tags será un iAction result, y esto se va a llamar post
create user, ajá, así que se va a llamar. Y dentro, como parámetro, yo voy a recibir un from body. ¿Por qué razón? Esta API, yo le voy a enviar un cuerpo, básicamente un set de datos en un mensaje JSON. Para hacer eso, yo necesito que mi método me reciba ese JSON a través de una etiqueta from body. En este caso, lo que yo voy a hacer es que voy a recibir el modelo que yo creé por acá arriba, que se llama user account model, así que se llama. Entonces se va a llamar user model. Perfecto. Y bien, yo tengo que poner un return. Mientras tanto le voy a poner acá un OK. Cuando yo estoy manejando tareas, yo tengo una serie de métodos ya por default con el que yo puedo hacer que mi método me envíe el resultado. En este caso, OK es 1 cuando yo quiero evaluar o cuando yo quiero devolver el resultado de la llamada del endpoint fue correcto. Entonces, aquí, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Me está faltando algo. Yo acá voy a decorar esto con la etiqueta de HTTP post, y dentro de este post yo lo que voy a hacer es que, ¿por qué yo hago esto? Yo acá le estoy poniendo al método post create user, pero como una forma de abstraer el nombre o poner una etiqueta un poquito más afín para el usuario final o para el programador que esté desarrollando esto, yo no quiero que él use post create user. Yo lo que voy a hacer es que le voy a poner una etiqueta para que siempre me llaman este post create user con esa etiqueta que yo voy a poner. Entonces, para eso yo utilizo HTTP post, porque es un método post lo que estoy creando. Si fuese un get o un delete o un update, pues lo utilizo según sea la conveniencia. Entonces, aquí en este caso lo que le voy a hacer es que le voy a llamar create user. Así se va a llamar. Un poco más bonito. Entonces, creo que yo voy a hacer aquí. Aquí ahora yo me voy a crear mi usuario. Lo primero que yo voy a hacer es que me voy a crear mi user, que será un nuevo application user. Y este nuevo application user, yo lo único que voy a hacer es que le voy a mandar el username, que va a venir desde mi modelo user model. Porque yo tengo esta propiedad creada aquí en el user. La hice con el mismo nombre precisamente con la intención de que se llamaran igual, para no confundir. Entonces tengo username, o sea, va con una coma, y voy a recibir el email. Estos son los dos únicos valores que voy a recibir por input directo del modelo. ¿Qué pasa? Ya con mi modelo creado, lo siguiente es que yo voy a llamar, en este caso, a mi componente o a la inyección que dice aquí del user manager, porque el user manager es el que me va a mandar a crear al usuario. Fíjense que Copilot ya me lo está sugiriendo inclusive. Entonces, en este caso, esta llamada, como yo estoy utilizando un método asíncrono, debo inmediatamente utilizar la palabra await para invocar al método. Y aquí en create user lo que hago es que le mando el modelo o el nuevo usuario que acabo de crear. Pero ¿qué pasa? Que me está faltando algo. Y es que el password yo se lo debo enviar por una exigencia del mismo método de create user. Debo enviarle el password por separado. El password yo también lo voy a capturar en la llamada, en el mensaje JSON que voy a crear. Entonces, en este caso, estamos ahí. Ya tengo mi resultado. Pero ¿qué pasa? Yo pudiese mandarle el resultado inmediatamente, pero yo quiero evaluar si el resultado fue bueno o malo. Pero en este caso, mira, ya me lo está sugiriendo inclusive. Lo que le voy a decir es que si el resultado es, si la llamada fue successful o succeed, en este caso, lo que le voy a decir es que
me devuelva algo como ok, y aquí que me retorne return un bad request. En el bad request lo que yo voy a poner es que me devuelva el mensaje del resultado. Mensaje, no, es error. Ahí está, errors. Ahí yo estoy bien. Me está faltando algo todavía. No, ya lo arreglo. Aquí en ok, yo voy a poner usuario crear. Perfecto. Bien. Ahí yo tengo mi método post. Vamos a compilar esto. Vamos a esperar a que compile. Bien, entonces vamos a ejecutar. Aquí hay algo muy chulo, como lo encontré con la migración a .NET 6. Y es que ya viene con el componente de Swagger integrado. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a ver dónde fue que tú lo abrió. Un error por aquí, por algún lado. Vamos a ver. Aquí hubo un error con algo. Vamos a ver. Vamos a hacer el video otra vez. No hay nada. Entonces vamos a ver acá. Componente de Swagger, que era lo que estaba diciendo. Básicamente lo que me da es una documentación de mi API. Aquí hay un error. Entonces vamos a ver. El routing es lo que me está fallando. Entonces, si fue el routing, quiere decir que es aquí en el controller. Entonces, si es en el controller, vamos a ver. Claro, porque yo puse, me falta una N, controller. Oye, esto es chulísimo. Esto me dice a mí, me va dando mucha información, lo que hay que leer, señor. Ahora sí, vamos a ejecutar. Como decía, Swagger es una herramienta que anteriormente no venía integrada con .NET. Y lo que me sirve es para crear un servicio que me documente mi API. En este caso, el API ya ese componente viene integrado. Vamos a subirlo aquí en lo que compila. Como esto viene integrado, pues ya él me iba cargando. Me dice, básicamente me da una documentación de todos los métodos o los endpoints que ya yo tengo en mi API. Y en este caso, como verán, ya yo tengo mi método post. Yo tengo acá el formato del mensaje. Yo pudiese probarlo acá, dándole al botón de try out, pero a mí no me gusta. Yo lo que voy a hacer es que me copio mi mensaje y me voy por la vía que yo conozco o la que más me gusta. En este caso, lo que yo voy a hacer es que me genero aquí un nuevo endpoint. Y aquí yo estoy utilizando Postman, que es una herramienta, es la herramienta que yo creo que casi todo el mundo utiliza. Aquí básicamente voy a llamar a mi API como la se supone debe llamarse. Poner esto por aquí. User count / create user. ¿Qué pasa? Aquí yo voy a llamar esto por body como raw data. En este caso voy a seleccionar JSON porque lo que le voy a mandar es un mensaje JSON. Aquí el mensaje yo lo creo.
o lo tengo básicamente aquí editado. Lo saqué de Swagger. Aquí vamos a poner Edu Curiel. Aquí le vamos a poner a esto Curiel como correo @curiel.com. Esto no va a mandar ninguna confirmación, ese correo es ficticio, es nada más para probar el API. Y aquí, ¿qué le vamos a poner? Algo que yo vi en Hola Mundo, Chanchito Feliz. Siempre me ha gustado como Nicolás Schulman dice Chanchito Feliz. Vamos a probar eso mismo. Vamos a hacer un send. Dice que el método no es permitido. ¿Por qué razón? Ah, claro, porque yo estoy haciéndolo como un get y esto es un post, señores. No me dijeron. Aquí vamos. Dice que falló. ¿Y por qué falló? Porque me está mandando el objeto de User Manager. No. Aquí hay algo que debemos revisar. Object Reference. Dice que no está inicializado. Entonces aquí vamos a ver qué está allá. Me está mandando el User Manager vacío. ¿Por qué? Vamos a revisar otra. El User Manager. Application User. Signing Manager. Perfecto. Application DB Context. Tengo el Signing Manager. No debería tener ningún problema. Ah, claro, esto está al revés. Nunca va a funcionar así. Nunca va a funcionar. ¿Qué programador más Charlie? Pero nada, de eso se trata. Vamos otra vez a ejecutar el app. Ok, ya cargó. Vamos aquí otra vez a ejecutar esto. Y vamos send. Y parece que sí, señores. Ahí estamos esperando la respuesta. Exacto, usuario creado. Me mandó mi estatus de la llamada, que fue un 200 OK. Como es el mensaje que se supone que esto fue positivo. El mensaje que yo le puse dentro de la evaluación del resultado. Y si ahora vamos a la base de datos, aquí, éxito, tenemos nuestro usuario creado o nuestro primer usuario del API creado. Así que, señores, vamos a pararnos, vamos a aplaudir. Esto está excelente. Pues ya yo tengo conexión a base de datos, ya yo tengo mis reglas para creación de usuario, tengo mi controlador para el manejo de usuarios. Fíjense que utilizando Identity, como yo dentro del método create async mandé el password como un parámetro mandatorio dentro de este método, pues lo que hace es que ya me lo encripta. Incluso me crea un password hash y todo ese tipo de cosas que por eso que a mí me gusta utilizar Identity cuando estoy trabajando con logins y ese tipo de cosas. Entonces yo creo que el día fue productivo. Ya tenemos nuestra API creada. Para el próximo live, lo que vamos a estar haciendo es ya que comenzando a crear entidades y modelos para comenzar a tener un modelo relacional de esta hoja que yo tengo acá. Entonces, yo espero que este live les haya servido, les haya gustado. Esto es en vivo, señores. O sea, ustedes me van a ver a mí manqueando un poco, pero la idea es eso. La idea es aprender. La idea es movernos.
Yo creo que me voy a suscribir al canal de Carlos Azaustre, nada más por ese meme, por ese icon que tú acabas de poner, porque realmente me gusta. El de Maurodé, lo de Maurodé es tan durísimo también, pero como soy suscriptor de nivel 1 todavía no puedo, pero ya podré. Entonces, señores, yo creo que estamos del otro lado. Tenemos un API ya con el primer endpoint creado. Ahora vamos a seguir en el próximo live creando más endpoint para esto. Pero antes que nada me está faltando algo muy importante. Vamos a buscar Git Bash. Yo no le he creado repositorio a esto. ¿Sí? Vamos a crear el Git Bash correspondiente. Aquí vamos a hacer un poco de Git. Source. Vamos a crearle su repositorio de una vez, porque la verdad no queremos irnos sin eso. Entonces, esto se llama, vamos a ver, estos son todos los ejemplos que he hecho. Exacto. Freelance app. Entonces, vamos a ver un git status. No tenemos, vamos a hacer un git init para inicializar mi repositorio. Entonces ahí tenemos git status. Decimos todos, ya tenemos nuestro repositorio git creado y vamos a hacer nuestro primer commit. En este caso vamos a hacer un add punto para pasar todo esto y vamos a hacer nuestro primer commit. M commit inicial. Excelente, entonces vamos a ver git status. Perfecto, ya tenemos nuestro repositorio git. Eso obviamente después yo lo voy a pasar a mi repositorio remoto que va a estar en GitHub, pero ya estamos del otro lado, ya podemos seguir picando, construyendo y todo eso. Entonces, señores, yo de verdad creo que hemos avanzado bastante hoy. Espero ya mañana hacer otro live, será en la tarde igual, para seguir creando entonces los métodos y las entidades que nos faltan para crear esta aplicación. Voy a ir averiguando dónde yo puedo hostear esta API, porque la voy a dejar pública. Porque como va a ser una aplicación que todavía yo no sé si lo voy a hacer en Blazor, no sé si la voy a hacer con React, o no sé si voy a hacer una aplicación Xamarin para tenerla móvil, todavía no sé, yo lo voy decidiendo sobre la marcha, pero sí, esto hay que darle continuidad, esto yo no lo puedo dejar en el olvido. Quiero mañana ir avanzando con esto. Entonces nada, señores, espero, voy a cambiar al Josh Chat. Aquí estamos. Nada, espero que este live les haya favorecido a todos, que alguien haya aprendido algo. Esto es .NET, señores. .NET no es como antes, que por eso que hay mucha gente que le tiene miedo a .NET todavía, porque se lo encuentra difícil. Yo me encuentro .NET, bueno, este tema de C# y .NET Core, que fue prácticamente hecho desde cero otra vez y ahora es open source. Encuentro que han mejorado bastante y eso es lo que me ha enamorado más de la tecnología. Entonces espero que esto les haya gustado y les haya favorecido, y mañana, señores, nos vemos a la misma hora en el mismo canal. Muchas gracias a todos y nada, paz. Y ustedes saben, paz, no guerra, paz. Se me cuidan. Bye.